Bueno, ¿por qué razón México nunca va a ser campeón del mundo? Hay varias razones, y varios factores y varios culpables. Primero, antes que nada, mencionar que los primeros factores son estructurales, que es la eliminación del ascenso y el descenso, la cantidad de extranjeros en la liga. Esos son como los más superficiales. Ahora hay que ir más al fondo del embrollo. Primero, antes que nada, mencionar el modelo de negocio de los empresarios que tienen secuestrada la selección mexicana, entre ellos el famoso Azcárraga, entre otros, obviamente, los dueños del fútbol mexicano. Ellos son muy responsables de esto. Ahora bien, ¿cuál es su modelo de negocio? ¿Por qué la selección mexicana no juega en territorio nacional? Para empezar, eso es uno de los factores también. Ellos lucran, juegan con el patriotismo, con la identidad de sentirse o ser mexicano. Eso se lo venden a los migrantes. Y los migrantes incondicionalmente llenan los estadios sin cuestionar contra qué rivales juega México ni qué jugadores se está llevando, ya que parte también de la campaña o el marketing que utilizan los medios, tanto deportivos, comentaristas, etcétera, etcétera, son aquellos que inflan a ciertos jugadores, decirles que ciertos jugadores son los mejores, que etcétera, etcétera, etcétera. Y también los rivales con los que juega México. Lamentablemente la gente que vive en Estados Unidos no tiene conocimiento muchas veces de que contra qué rivales juega México, si estos realmente son los mejores o no. Y obviamente son rivales a modo, los con los que juega México amistosos. Esos son de los principales factores por el cual México no es un equipo top a nivel mundial, no es una selección top a nivel mundial. Además de que jugamos en la zona de CONCACAF y antes, te estoy hablando de los 90 para el 2010, México iba a CONMEBOL, iba a la Copa América, iba a la Copa Libertadores y tenía un nivel alto de competitividad, ya que pues llegó a finales. Llegó a enfrentarse con Argentina, con Colombia, sí, perdió esas finales, lamentablemente, pero se llegó, ¿no? Y también se llegó a tercer puesto. Eso nos dice que México sí tiene realmente un alto nivel de competitividad, que sí puede competir con los grandes, si lo lograba antes en Conmebol. Yo no sé de quién fue esa gran campaña, esa gran idea de los directivos anteriores que hicieron que México creciera en lo deportivo en esa época de los 90 para el 2010. Sin embargo, desde que México dejó de ir a Copa América y a Copa Libertadores, empezó a caerse el equipo mexicano, empezó a bajar su nivel, su rendimiento. Sí, hay que reconocer, hubo unas victorias muy importantes como la de Alemania en 2018, que Alemania venía a ser campeón del mundo. Sin embargo, esa victoria se cae, pierde validez o legitimidad cuando ves que Corea, que es un equipo, era un equipo chico, ha crecido también Corea últimamente. Um, También derrota a Alemania. O la Francia subcampeona en 2010, que precisamente México también los derrota 2-0, pero se sabe después que tenían problemas entre ellos, estaban peleados, y después pierden con Sudáfrica, ¿no? Ahí pierde también legitimidad y validez porque no te das cuenta que son equipos que sí vienen de ser campeones del mundo, vienen de o subcampeones, pero al final de cuentas tienen algún problemilla por ahí estructural y por eso se cae la victoria de México, ¿no? Ahora bien, lo primero que se necesitaría para que la selección mexicana regresara a competir a los altos niveles es volver a codearse con los equipos de CONMEBOL, ir a la Copa América y a las Libertadores, los clubes mexicanos. Ese sería una. Obviamente lo más importante, regresar el ascenso y el descenso.
eliminar tantos extranjeros y fijarse más en talentos mexicanos. Uno de los problemas también muy importantes que tiene el fútbol mexicano, o el por qué el fútbol mexicano no va más allá, es básicamente por el hecho de que, simple y sencillamente por el hecho de jugar en las primeras divisiones, te cobran muchísimo dinero, mucho dinero, hasta 1 millón de pesos podría ser, ya viéndome en extremos casos, ¿no? Bueno, quizás esas serían de las cantidades que cobran para poder ser un jugador de primera división. Lamentablemente en México no es como en Argentina o como en Brasil, que hay un cazatalentos que va a buscar en los barrios a los mejores jugadores, ¿no? Y que los preparan. Eso no existe en México, lamentablemente, y en México más bien muchas veces no juegan los mejores talentos, juega pues los compadres, ¿no? Los amigos, los recomendados o los que pudieron pagar la cantidad para poder jugar en las primeras divisiones. Eso es otra parte más profunda del problema del por qué México no tiene ese nivel, ¿no? Entre otros, como por ejemplo el que no quieran mandar a los jugadores a Europa a jugar y los vendan a precios exageradamente caros para que precisamente no se vayan y se sientan cómodos en México. Y no, obviamente eso hace que no suba su nivel. Si fueran más a Europa y no los vendieran tan caros, subiría su nivel como futbolistas. Y bueno, eso ya estoy yéndome a más factores, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita? Como te mencionaba, esos son los factores superficiales que necesitaríamos para que el fútbol mexicano y la selección mexicana llegaran a niveles más altos. Ahora, si me voy eh, a otra parte que sería la afición, es muy importante la afición. ¿Por qué lo digo? Porque parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, porque los consumimos, porque hacemos que se siga generando mucho dinero gracias a nosotros. Sobre todo la gente que vive en Estados Unidos, que llena los estadios, no cuestiona, no se fija en este tipo de cosas. Ellos, con tal de ver que es México quien está jugando, van a apoyar, van a alentar. Es la pasión, ¿no? Lo que llena. Entonces, ¿qué tiene que hacer la afición? Tendría que presionar a los directivos y a los dueños del fútbol mexicano. ¿Cómo? Dejar de ir a los estadios, dejar de consumirlos, dejar de llenar los estadios. Y créanme, si los presionamos de esa manera, ellos van a hacer todo lo posible por cambiar al fútbol mexicano. Eso es lo que van a hacer, los van a obligar, básicamente. Eso es lo que se tendría que hacer. Ya que si no se hace eso, ellos van a seguir igual, van a seguir felices y contentos con el mismo modelo de negocio. Va a seguir jugando la selección en Estados Unidos contra equipos que no son top, contra selecciones de las islas caribeñas, contra equipos de Asia, contra los últimos lugares de Europa, con equipos de África, amistosos y amistosos y amistosos, sin codearse con los verdaderos equipos, sin ir a Conmebol, sin ir a la Copa América Libertadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer la afición, porque es parte de su responsabilidad. Ahora bien, a pesar de todo esto que estoy mencionando, sí reconozco que México tuvo una mejor participación en Copas del Mundo en este Mundial 2026. Nunca se habían ganado los 3 partidos. Siempre o se perdía uno, o se empataba uno y se ganaban dos, o al revés. O se perdía uno, se ganaba uno, o se empataba uno. Pero nunca se ganaron los 3 partidos. Esta es la primera vez en la historia que México pasa a... Bueno, es la segunda vez que México pasa una eliminatoria y la primera vez que México gana los 9 puntos en su grupo, que se va líder de su grupo con 9 puntos. Eso sí hay que reconocerlo, aplaudirlo. Afortunadamente la afición también ayudó ahí porque alentó. Nadie creía en esta selección. La campaña ICC sí funcionó como telemarketingera. Y bueno, esa es toda mi opinión y mi observación con respecto a la selección mexicana y qué es lo que se tiene que hacer para que la selección mexicana cambie. Comentarios, me los puedes dejar abajo. Si te gusta mi contenido, pues puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video.